Buenos días, hermanos. Hermoso encontrarnos. Nos extrañamos durante la semana y nos hace tanto bien estar juntos, realmente profundamente bien. Muy especialmente gracias en este día a Fede Pais y Lorena Chali que nos han acompañado con la música. Se ve que todavía no somos tan maduros porque todavía necesitamos de refuerzos en temporada por vacaciones o ausencia de algunos elementos clave en la música. Así que bueno, cuando seamos grandes vamos a poder no solo autoabastecernos, sino también quizás enriquecer a alguna otra comunidad como la nuestra, en este caso, necesitan ayuda. Bueno, ya ha sido anunciado esto tan importante. Y bueno, el año nuevo parecía, como siempre, renovar fuerzas y renovar esperanzas de cambios en la vida de nuestro país, de nuestras familias, del mundo en general. Pero apenas transcurrieron las primeras horas del día 1 de este año, comenzamos a ver lo de siempre, ¿no? La guerra, la muerte, los excesos. Todo esto ocurrió el día 1 del 2020. Es decir, personas que mueren por ir alcoholizados, volviendo de festejos o aprovechando la guardia baja de algunos coyunturas internacionales, intentos de invasión de embajadas, asesinatos con drones y todas esas cosas de las cuales ya sabemos y tenemos bastante conocimiento la humanidad. Ahora, esto de ser nuevos, este premio Nobel de Física del año 1922, dijo que es difícil esperar que ocurran cosas diferentes y siempre hacemos lo mismo. O dicho de otra manera, si somos los mismos, ¿por qué debieran ocurrir cosas diferentes? Así de simple. Si no ha cambiado nada en el hombre, ¿por qué van a pasar cosas nuevas si el hombre sigue siendo el hombre viejo de siempre? Por eso el viejo Bugs Bunny nos dice allá en el tiempo, ¿qué hay de nuevo, viejo? En otras palabras sería, ¿qué puede salir de nuevo de alguien viejo? ¿Qué puede salir de nuevo de ideas viejas, de corazones viejos? ¿Qué puede salir nuevo? Esta idea de ¿qué hay de nuevo desde lo viejo? ¿Qué hay de nuevo vos que aún sos viejo en tu corazón, en tu forma de ser, en tu forma de pensar? Si nada ha cambiado en vos, ¿por qué va a haber algo nuevo? Esa es la idea que queremos transmitirles en esta mañana. Y un poco que quede esta imagen de este dibujito tan antiguo. Mire, tan antiguo no será en su origen, pero ha habido hasta películas que han protagonizado nada menos que Michael Jordan y en la versión 2, LeBron James. ¿Se acuerdan de esas películas? ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llamaba esa película? Muy bien, bien la gente. Y están basadas nada más y nada menos, Space Jam, en el personaje de Bugs Bunny. Así que ahí vemos un mix entre dibujos animados y personajes reales haciendo un doble, Bugs Bunny con LeBron James, con Michael Jordan, dos estrellas de la NBA, del básquetbol americano. Así que, pero quedó esta frase flotando en el aire. Y se ve que era una frase muy fuerte, porque nada más y nada menos que los creadores de Scooby-Doo después la recrearon. ¿Y qué hay de nuevo? Scooby-Doo era también otra de las versiones de este dibujo animado mucho más moderno. Quedó pegando esa frase, porque la verdad es que es muy interesante para reflexionar qué puede salir nuevo de lo viejo. ¿Qué puede salir nuevo de lo viejo? Y miren, una frase que quizás nos sirva en esta mañana para el resto del año podría ser esta. Y el que estaba sentado en el trono, Jesús es ese, dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, dice Juan, escribiendo Apocalipsis, allí exiliado en la isla de Patmos, con casi 90 años, escribe: porque estas palabras son fieles y verdaderas, como toda la palabra de Dios. Pero hay a veces que la Biblia quiere como subrayar algo.
no son más fieles y verdaderas estas palabras que las que están en cualquier otra parte de la Biblia. No son menos o más inspiradas unas que otras. Pero hay veces que Dios quisiera decir, a ver, ¿cómo puedo expresarte que esto es vital para tu vida? Bueno, a ver, esta palabra es fiel y verdadera. Y entonces por ahí Dios hace estos subrayados o estas negritas en la Biblia como para recordarnos la importancia de alguna afirmación. Yo hago nuevas todas las cosas. Así que, ¿qué hay de nuevo, viejo? Y yo tengo que decirle, mira, no tengo nada nuevo desde mí, que estoy viejo, que no he cambiado el corazón, no puede salir nada nuevo. Pero hay alguien que puede hacer que este año pasen cosas nuevas. De eso se trata esta sencilla reflexión de esta mañana. Quiero decirte que los griegos, por eso Dios dice en la Biblia que cuando fue el cumplimiento del tiempo, Gálatas 4:4, nació Jesús. Y en el cumplimiento del tiempo confluyen tres cosas claves para la difusión del Evangelio. En primer lugar, el celo evangelístico, le llamaríamos la pasión proselitista del judaísmo, que le dio un contexto apasionado para que los misioneros convertidos del judaísmo fueran un misil en el mundo antiguo para llevar el Evangelio. Dice la Biblia que recorrían cielo y tierra los judíos con tal de hacer prosélitos. Así que eran apasionados por la evangelización a los judíos. Pero cuando esos misioneros se convertían, se transformaron en hombres poderosos para el reino de Dios. En segundo lugar, confluyó en el tiempo en que nació Jesús la Pax Romana, que permitió brindarle a los misioneros caminos seguros contra la delincuencia, brindarles de alguna manera la famosa red de caminos que hizo que todos los caminos condujeran a Roma, esa famosa frase. Es decir, que el mundo del primer siglo en que nació Jesús le dio también al Evangelio la Pax Romana para que pudiera difundirse el Evangelio. Pero le dio, en tercer lugar, la lengua griega, rica como ninguna en matices de la expresividad. Cuando hablamos del tiempo, yo digo tiempo, pero los griegos hablaban de cronos para hablar del tiempo, pero hablaban de kairos para hablar de las oportunidades que nos da la vida en el transcurso del tiempo. Cuando nosotros decimos amor, podemos estar hablando de la esposa, la novia, la madre, el amigo, te amo, pero los griegos usaban distintas palabras para hablar del amor filial, familiar, filos, el amor de la pareja, eros, el amor de los hermanos en la iglesia, ágape. Y para expresar lo nuevo, los griegos tenían dos palabras fundamentalmente muy distintas y las dos las usa el Nuevo Testamento. En primer lugar, la palabra neo, que es la que quizás todos más conozcamos, ¿no? De ahí viene nuestra palabra neoliberalismo, neologismo, neoplatonismo. Significa la reedición de algo antiguo. De ahí, por ejemplo, la definición concreta sería algo que es renovado, algo que es refrescado, vuelto a su primera condición. Por eso la mejor traducción de la palabra neo no sería nuevo, sino recreado. Recreado, aunque el lenguaje del Nuevo Testamento utiliza en un uso secular o en un uso, llamémosle, lingüístico, no teológico, lo usa para hablar del hijo menor o alguien joven, de los más jóvenes que se fueron aquellos que estaban allí también en los distintos acontecimientos que relata la Biblia. Cuando la Biblia habla de algo joven en el tiempo, utiliza la palabra neo. Y en términos de iglesia, en términos ya teológicos, la Biblia utiliza esta palabra neo en tres sentidos. Uno, para hablar de lo que sería la nueva masa, hablando de la comunidad de los hijos de Dios. ¿Tienen Biblia? ¿Tienen todos Biblia? Yo les voy a facilitar al que no tenga, así que no se preocupe si no tienes. Puede usar la Biblia del celular, puede usar la Biblia manual. ¿Quién necesita una Biblia? Se la acercamos al toque, no hay problema. Levante la mano. ¿Quién necesita una Biblia? Levante la mano, se la acercamos. Acá Irene, le damos una Biblia. ¿Quién más necesita una Biblia? Sí, lea allí y busca tranquilo lo que estamos leyendo. Me encantaría que lean su Biblia. O lean una Biblia. A los que están al lado le pueden facilitar una.
por allí es un poquito más ameno que escuchar simplemente. En 1 Corintios, capítulo 5, nos habla de este uso de neo, que tiene mucho que ver con esto de renovarnos. Es decir, neo no habla de algo que es creado de la nada, sino que algo que es vuelto a reverdecer. Y en 1 Corintios 5, versículo 7, dice así que echen fuera esa vieja levadura que los corrompe para que sean como el pan hecho de masa nueva. Ustedes son en realidad como el pan sin levadura que se come en los días de la Pascua, porque Cristo, que es el Cordero de nuestra Pascua, fue muerto en sacrificio por nosotros. En primer lugar está diciendo la comunidad, esa masa que conforma la iglesia, esa masa que tiene la levadura de la palabra de Dios, del Evangelio, eso que nos ha hecho ser una masa diferente, dice es una masa que debe ser limpiada de la vieja levadura. Así que no es algo nuevo, es algo que necesita renovarse por la presencia de Dios. La masa está, el grupo, la familia de Dios, de ese es el contexto del cual está hablando 1 Corintios 5, está hablando de la iglesia local, no está hablando de la persona, sino está hablando de la comunidad. La masa referida acá a la comunidad. Y dice que la comunidad como tal debe también, para ser nueva, nosotros que queremos una comunidad nueva, queremos una comunidad pujante, queremos una comunidad que sea la mejor expresión del cuerpo de Cristo, necesitamos renovarnos. Por eso es tan lindo. Alguna vez un hermano que se quejaba mucho de esto y de aquello de la iglesia, el pastor con todo amor y paciencia le dice, usted tiene razón, estamos llenos de defectos. Pero yo solamente le pido que usted se haga una sola pregunta. ¿Qué iglesia sería esta, la suya, si todos fueran como usted? Si todos fueran como yo, ¿qué nivel tendría la iglesia de lo que usted quiera? De gracia, de frutos del Espíritu, de amor, de expresar la imagen y semejanza de Jesús. ¿Cómo sería la iglesia si todos fueran como yo? Y entonces esa expresión me ayuda a entender que en definitiva la vara de la iglesia está dada por mi estatura. Y yo soy el que le pone la vara a la iglesia, a la comunidad de fe. Por eso en esta etapa donde necesitamos renovar y queremos renovarnos como comunidad, también es importante renovarnos en lo individual. Y solamente este pasaje tan hermoso, que es muy hermoso, tiene varios versículos, yo quiero leerles algún pasaje. Yo le pido que escuche si no tiene su Biblia. Si usted tiene su Biblia, le ruego que siga este relato porque es precioso. Colosenses, capítulo 3. Si usted lo tiene allí en su Biblia, búsquelo, sígalo. Yo lo voy a leer en la versión Dios habla hoy. Como ustedes saben, la Biblia tiene varias versiones. En la versión Dios habla hoy, Colosenses 3, dice lo siguiente, hablando ya ahora de ese famoso hombre. ¿Qué hay de nuevo, viejo hombre? Nada, no tengo nada nuevo desde el viejo hombre. Desde el viejo hombre no puedo aportarte nada nuevo. Pero desde ese nuevo hombre que Dios puede hacer de nosotros, esa renovación en mí, porque yo soy una nueva criatura, conocí a Jesús, recibí a Cristo en mi corazón, amo a Dios, amo su palabra, amo la familia de Dios. Pero no soy todo lo nuevo que Dios quisiera y podría hacerme. Por eso no hablamos de hacer algo nuevo desde la nada. Estamos hablando de un renovar lo que ya somos en Dios. Renovarnos en Dios. ¿Y cómo puedo renovarme ya no ahora como comunidad? ¿Cómo puedo renovarme desde lo individual? Saben que la Biblia usa el concepto nuevo hombre como un concepto genérico. Se refiere a nueva mujer también. Colosenses 3, 8 y dice así, pero ahora dejen todo eso, el enojo. Yo les ruego, voy a leer despacio esto porque cada uno sabe dónde Dios nos pone el dedo, nos subraya en el corazón a cada uno de nosotros algo que debemos renovar, algo que debemos cambiar para que ese hombre nuevo sea más nuevo.
y menos viejo. Pero ahora dejen todo eso, el enojo, la pasión, la maldad, los insultos, las palabras indecentes. No se mientan los unos a los otros, puesto que ya se han despojado de lo que antes eran y de las cosas que antes hacían, y se han revestido de la nueva naturaleza, la del nuevo hombre, neo. Pero no es un neo de la nada, es un neo que ya se habían despojado, dice aquí. Pero al decirles de lo que deben seguir haciendo, da a entender que ese proceso estaba incompleto o periódicamente había recaídas en lo anterior. ¿Entienden eso? Es decir, era un hombre que ya había sido declarado nuevo alguna vez, pero hay que volverle a recordar su originalidad. Hay que volverle a recordar de dónde se cayó, dónde tropezó, en qué curva de la vida se derrapó. Y entonces está hablándole de las cosas que necesitamos renovar, hacer nuevas otra vez. Ahí está la palabra neo. Y dice ahí en el versículo 10, que es el versículo clave de este relato, ya se han revestido de la nueva naturaleza, la del nuevo hombre, que se va renovando a imagen de Dios, su Creador, para llegar a conocerlo plenamente. Ya no tiene importancia el ser griego o judío, el estar circuncidado o no estarlo, el ser extranjero, inculto, esclavo, libre, sino que Cristo es todo y están en todos. Dios los ama a ustedes y los ha escogido para que pertenezcan al pueblo santo. Revístanse, otra vez, alguna vez nos vestimos, quiere decir. Alguna vez estábamos vestidos de eso. Eso es renovarnos en el sentido bíblico, volver a ser lo que alguna vez fuimos en Dios, cuando Dios nos alcanzó, cuando lo conocimos. Miren esto, revístanse de sentimientos de compasión, de bondad, de humildad, de mansedumbre, paciencia, sopórtense unos a otros, perdónense si alguno tiene una queja contra otro, así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Sobre todo, revístanse de amor, que es el lazo de la perfecta unión, y que la paz de Cristo, esa paz que tanto buscamos, tan reacia, que tiene que ver mucho con todo esto que necesitamos renovar, reine, ahora sí, reine en sus corazones, porque con este propósito los llamó Dios a formar un solo cuerpo, y sean agradecidos. Que el mensaje de Cristo permanezca siempre en ustedes con todas sus riquezas. Instrúyanse, amonéstense unos a otros con toda sabiduría, con corazón agradecido, canten a Dios salmos, himnos y cantos espirituales. Y todo lo que hagan o digan, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Esto sí es un hombre nuevo. Esto sí es renovarme. Yo sé que esta es una vara alta, sabemos que es una vara alta, pero no establezcamos como metas modelos humanos aún siendo tan inspiradores. Todos hemos sido bendecidos con modelos que nos han ayudado e inspirado a elevar nuestra propia vida espiritual. Cuánta gratitud le damos a Dios por esos hombres y mujeres que Dios puso en nuestra vida, que han sido peldaños para ayudarnos a crecer. Yo los recuerdo con enorme gratitud a cada uno de ellos, de mi adolescencia, de mi juventud, de mi madurez, de mi etapa mayor de la vida. Y Dios ha ido poniendo hombres, pero aún así, los hombres podemos fallar. Podemos defraudarte. Y solo este modelo de Jesús como inspiración de la vida, porque en definitiva todo eso que hemos leído es Jesús mismo inspirándonos como modelo, como esa persona que se va formando en nosotros según este relato bíblico, debe ser nuestra inspiración.
Y fíjense ustedes que la Biblia usa las dos palabras griegas para nuevo, ya vamos a ver ahora la segunda, para hablar de este pacto nuevo. Vamos a celebrar la Santa Cena ahora, enseguida. Vamos a tomar del pan y del vino. Están todos invitados a la mesa del Señor a compartir este pan y vino que nos habla de lo que Jesús hizo en la cruz. Pero la Biblia utiliza esta palabra neo para hablar de este pacto hecho otra vez. ¿Por qué es neo este pacto? Hebreos capítulo 12. Acompáñenme a Hebreos capítulo 12. Ya había un pacto, por eso no es un pacto de la nada, por eso no es la palabra kainos, que vamos a ver enseguida, sino es la palabra neo porque es la renovación, la actualización, la continuidad de un pacto que ya tenía Dios con el hombre, pero que había sido preparatorio, que había sido de alguna manera introductorio en el nuevo pacto. Hebreos capítulo 12, versículo 14, dice así: procuren estar en paz con todos y llevar una vida santa, pues sin la santidad nadie podrá ver al Señor. Otra vez la vara de lo que es la renovación en Dios de nuestra vida. ¿Qué hay de nuevo, viejo? ¿Qué hay de nuevo desde el viejo hombre? Nada, no vamos a tener nada nuevo este año. Pero si este hombre se renueva en Dios, vuelve a relacionarse con aquel que nos hace nuevos, que es la imagen perfecta, que es el modelo perfecto. Si volvemos a tener a Jesús como inspiración de la vida en este año, estas cosas que son varas altas se vuelven accesibles. Procuren que a nadie le falte la gracia de Dios. Miren ese versículo, Hebreos 12:15. Procuren que a nadie le falte la gracia de Dios, a fin de que ninguno sea como una planta de raíz amarga que hace daño y envenena a la gente. Le está hablando a la iglesia, a los hebreos, y me está diciendo a mí que procure no ser una planta amarga que hace daño y envenena. Le está hablando a los creyentes que son amargos en su raíz y a donde van transmiten nada más que amargura y envenenan la cabeza y el corazón de pensamientos amargos que no traen nada de Dios ni nada del cielo a la vida ni a las personas que hablan, visitan, tienen comunión o están en la casa. Eso puedo ser yo al comenzar este año. Y parte de lo que es el año nuevo es renovarme en Dios. Y dice que ninguno de ustedes se entregue a la prostitución ni desprecie lo sagrado. Pues esto hizo Esaú, que por una sola comida vendió sus derechos de hijo mayor. Vender nuestras primogenituras por las monedas de este mundo. Qué tremendas son estas frases, qué profundas son para empezar el año. Y ustedes saben que después, cuando quiso recibir la bendición de su padre, versículo 17, fue rechazado. Y aunque lloró mucho, ya no hubo remedio para lo que había sucedido. Ustedes no se acercaron como los israelitas a algo que se podía tocar y que ardía en llamas, donde había oscuridad, tinieblas y tempestad. Todo eso era el antiguo pacto. Ni oyeron el sonido de la trompeta ni la voz de Dios. Los que oyeron esa voz rogaron que no le siguiera hablando porque no podían soportar el mandato que decía, 2 puntos, al que ponga el pie en el monte hay que matarlo a pedradas o con lanza, aunque sea un animal. Eso decía la antigua alianza. Así era de perfecta y santa, y sigue siendo, la presencia de Dios inaccesible para el hombre en el antiguo pacto. Pero Dios trae ahora un nuevo pacto. Y tan espantoso, dice el versículo 21, era lo que se veía que el mismo Moisés, el único autorizado a subir a estar hablando con Dios, dijo: estoy temblando de miedo. Esa era la antigua forma en que Dios se relacionaba con el hombre. Por eso esta mesa es sagrada, esta mesa es preciosa, porque me abre una entrada a donde antes ni los grandes hombres de Dios podían entrar sin temblarle las piernas y no saber si no iban a morir en el mismo momento de estar allí. Ustedes, versículo 22, se han acercado al monte Sión,
y a la ciudad del Dios viviente, la Jerusalén celestial, y a muchos miles de ángeles reunidos para alabar a Dios, a la comunidad de los primeros hijos de Dios, inscritos en el cielo. Se han acercado a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los hombres buenos que Dios ha hecho perfectos. Y cierra, ustedes se han acercado a Jesús, mediador de una nueva neoalianza. Qué tremendo, y a la sangre con la que hemos sido purificados, la cual nos habla mejor que la sangre de Abel. Quiere decir que, cerrando este tema de lo neo, tenemos que entender que lo que Dios quiere en nosotros es renovar, recrear lo que ya había hecho. Renovar en nosotros, recrear en nosotros el concepto de comunidad, de masa de cuerpo de Cristo. A eso se refiere la expresión de 1 Corintios 5. Recrear en nosotros el nuevo hombre. Recrear en nosotros esa nueva alianza basada en la sangre de Jesús. Pero no para seguir siendo viejos nosotros, sino para que podamos ser todo lo nuevo que no pudimos ser sin Jesús. Y el último de las palabras que significa nuevo en griego es la palabra kainos, que aquí ya no se refiere a algo que existía, recrear algo que ya estaba, sino crearlo de la nada, hacer algo que antes era desconocido, inexistente, y por lo tanto, por lo cual se transforma en algo maravilloso ahora que lo podemos tener. Miren, en el uso lingüístico, en el uso, llamémosle secular, no teológico, se utiliza para hablar de esos odres de cuero, esos recipientes de cuero que en el mismo momento en que yo lo uso ya dejan de ser nuevos porque son justamente usados. Es decir, no existían y se crearon a ese fin. En el momento en que se usan, como ese sepulcro nuevo en el que fue puesto Jesús, dejan de serlo en el momento en que es utilizado. Pero en el uso teológico, lo personalmente desconocido para nosotros, es este nombre nuevo que está en el cielo dado a cada uno de nosotros y que tiene una generalidad independientemente de lo individual. ¿Cuál es el nombre nuevo que hemos recibido nosotros y que nunca antes conocimos? Jesús vino los suyos no le recibieron, pero a los que le recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Tenés un nombre que jamás tuviste. Muchos se enorgullecen de sus antecedentes hereditarios. A mí me encanta decir que soy piemontés. Nunca estuve realmente ahí mucho tiempo. Alguna vez creo que pasé por ahí. Pero no es que comulgue con todas las costumbres que tienen que ver con esa cultura. Salvo la baña cauda, que de vez en cuando como. Quizás nos enorgullecemos de nuestros padres, lo cual sería hermoso porque significa que nos han transmitido y transferido cosas muy valiosas. No siempre pasa. Pero hay un nombre que solo el cielo puede darme, y el amor de Dios. Sos un hijo de Dios. Dios me dio un nombre nuevo. Me hizo una creación nueva, y ese versículo es muy importante porque utiliza 2 veces la palabra kainos, que ya no significa recrear, renovar lo que fui, sino algo que empieza a ser ahora nuevo y no existía antes. Una cosa es volver a ser ese hijo de Dios que vino al Señor por primera vez quebrado, que vino sin nada para decir estoy vacío, te necesito Dios, vení a mi vida. Y otra cosa es la que dice 2 Corintios 5, 17, un versículo que le encanta a Cami, creo que Cami no está por acá, ¿no? Camila le encanta este versículo porque tuvo que ver con algo que Dios le habló. Nos lo citó el lunes, Daniel, ¿te acordás cuando estuvimos allí en la casa de Gaby? Camila citó este versículo que me encanta y nos habla algo acerca de lo que significa, porque lo usa 2 veces Pablo en este versículo, y dice así: el que está unido a Cristo es una nueva persona. Las cosas viejas pasaron, se convirtieron en algo nuevo.
Y esta expresión nuevo ya no es neo, que utilizó en otros versículos para hablar de nuevo hombre. Acá está hablando de algo que no existía ni aún en nosotros como hijos de Dios, algo nuevo que aún nunca hemos visto de Dios en nosotros. Es una maravilla de Dios a medida que van pasando los años y podemos experimentar por el milagro del nuevo pacto, por la sangre poderosa de Jesús, por la limpieza que Él hace. Ahora en Cristo tengo las posibilidades de vivir algo que nunca he vivido antes, aún como hijo de Dios. Y esto me hace pensar mucho en ese dormirnos en los laureles que a veces tenemos los hijos de Dios, de pensar que todo lo pasado fue mejor. Porque recuerdo cómo Dios me usó allá en aquellos años, y recuerdo cómo oraba allá en aquella intimidad con Dios, y recuerdo cómo me estremecía al leer su palabra, y recuerdo qué compromiso tenía con la obra de Dios. Y si crees que todo eso fue maravilloso, que sin duda lo debe haber sido, Dios te dice, Dios no tiene solo neo para vos, tiene también kainos para vos, algo que nunca habías vivido antes, y que hace que todo lo que pasaste sea parte de los hombros sobre los cuales seguís creciendo y seguís desarrollando tu vida en relación con Dios. Miren, una de las cosas que más me costó fue perder un espacio ministerial donde teníamos una enorme responsabilidad, muchas personas a cargo, y comenzar a sentarme en el último banquito de atrás de la congregación más pequeña, pasado los 50 años. Nunca entendí que Dios podía aún, desde la miseria de mis propios errores, poder hacerme vivir experiencias nuevas que no había conocido jamás en esos lugares. Experiencias del sostén de Dios a mi familia, del obrar de Dios a nuestro alrededor, aún en medio de nuestras miserias. Dios tiene algo nuevo, aunque hayas vivido cosas maravillosas. Dios tiene kainos para nuestra vida. Son experiencias que aún todavía no has vivido jamás, ni en tus mejores años de hijo de Dios. ¿Lo crees a eso? ¿Lo crees a eso? Quisiera decir en penúltimo lugar que la Biblia también habla de algo que todavía no existe y que va a ser creado. Y la Biblia habla de un cielo nuevo y la tierra nueva. Lo dice Pedro en la segunda epístola de Pedro, capítulo 3. Lo dice Juan en Apocalipsis. Hay algo que todavía no existe, que Dios ha puesto en los planes crear. Y esto que hoy vemos y a lo cual le echamos tanto el ancla de la vida, poniendo tanta confianza, tanta dependencia, tanta dedicación, esto que hoy nos ocupa tanto tiempo, no va a existir más. Ni el mar mismo, dice la Biblia, va a existir. El cielo y la tierra pasarán, dice la palabra de Dios. Y Dios va a crear un cielo nuevo y una tierra nueva, donde todo lo que tenga que ver con el reino de Dios es lo que va a estar allí. Siempre les he dicho, y lo repito permanentemente, qué privilegio es trabajar en lo que uno ama. Trabajo en lo que amo. Amo mi profesión, tengo vocación. Vos también, Maurino, trabajas en lo que amas. Amas la música, se nota mucho eso. Lo haces muy bien. Y a los que tenemos el privilegio de trabajar en lo que amamos, todo el tiempo tenemos que decirnos, pero tengo un llamamiento, tengo una vocación, tengo un ministerio,